Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este Festival de las Ideas, a este espacio en el que queremos detenernos, interrogarnos en la compañía de los poetas Luis García Montero y Raquel Lanceros sobre la relación entre poesía y realidad, entre lenguaje y experiencia. El lenguaje, la palabra, puede hacer gozar, puede alborotar, puede desasosegar, filtrar, herir, puede derrumbar fronteras y muros, puede crear puentes, como hace unos años vimos que lo conseguía con el intelectual palestino Edward Said y Daniel Barenboim. La palabra, la música, el arte puede construir convivencia, más allá de la hostilidad y el odio. Las palabras son identidad, pero además pueden ser diferencia, diversidad, alteridad, otredad, como quería Emmanuel Levinas, el filósofo francés, o Gayatri Spivak. Se le puede dar la voz al otro y se puede uno poner en el lugar del otro a través de la empatía. La poesía, entonces, abre. Es necesariamente, como ha defendido Luis García Montero en bastantes ensayos y trabajos, es necesariamente política y es también ética. Es un lujo de primera necesidad, ha dicho en algún momento Luis García Montero. Escapa de binarismos reductores. Términos como nostalgia, que es esa angustia por el deterioro medioambiental, palabras como ecocidio, biofilia, ese amor por la naturaleza toda, palabras más relacionadas con el ámbito de lo psicológico como resiliencia, otras como confinamiento o toque de queda, cyborg, cis, transgénero, heteropatriarcado, antropoceno, son palabras que están reflejando nuevas realidades. La palabra sabemos que puede transformar esa realidad y puede también introducir cosas nuevas. Y entonces estos términos tratan de verbalizar con precisión, de manera ajustada, estas nuevas cosas y también pueden volver las viejas realidades a través de palabras que parecen no vigentes, obsoletas, desgastadas, manidas, arcaicas, pero pueden iluminarse de otra manera en un contexto nuevo, esas palabras aparentemente viejas. Berta García Faet, la poeta y ensayista, en su delicioso libro El arte de encender las palabras, reflexiona también cómo en el lenguaje poético a veces todo es azar y encuentra uno las palabras de una manera casi casual, ¿no? Por tropiezo. Un tropiezo, un asombro que da lugar a algo inédito, algo nuevo. El choque del que hablaba, por ejemplo, también Gianni Rodari, el filósofo, el binomio fantástico, ¿no? Bueno, el debate entre apocalípticos e integrados, a decir de Humberto Eco, es decir, en esta querella entre los antiguos y los modernos, los que aceptan nuevas realidades y los que no, es algo viejo, es un debate que se remonta a la antigüedad. Solemos pensar que la poesía es conservadora o es tradicional en cierto sentido porque quiere moldes, quiere métrica, se ajusta de una manera férrea a la estrofa, a la rima, a la medida y a determinados procedimientos, la alegoría, la imitatio, la repetición, pero también es permeable hacia cosas nuevas. En el romanticismo, por ejemplo, se relajó y se perdió esa rigidez. Después del Sturm und Drang sucede esto, pero ya los neoclásicos un poquito antes también habían debatido y habían introducido palabras nuevas de nuevos dominios como la ciencia. Pienso en Meléndez Valdés, por ejemplo, que introdujo la palabra erizo o la palabra crustáceo, que resultaban novedosas en el panorama poético. Lo mismo otros neoclásicos como Jovellanos o Iriarte. Los barrocos pensamos, bueno, quizá también se apegan a la forma, a la tradición, pero también son capaces de mezclar lo alto y lo bajo, ¿no? Lo popular y lo elevado, lo procaz, salen los poemas, pensemos en Sor Juana Inés o en Góngora, lo escatológico. Porque nombrar el tabú también es muy importante. Nombrar el tabú supone muchas veces conjurarlo. Y ya en el siglo XX, modernismo y las experimentaciones posteriores, pienso en poetas como Julio Herrera y Reisig, el uruguayo, o Ramón López Velarde en México, son maestros en el arte del neologismo.
¿Qué decir de la poesía social o de la experiencia? Que lo que hace es traer el lenguaje de la calle, lo urbano, el cine, la fotografía, los más media, la música, y los introduce en los poemas. Bueno, voy a presentar brevemente, porque son sobradamente conocidos, a Luis García Montero y Raquel Lanceros, para darles la palabra y reflexionar juntos de a tres, hacer un debate sobre estas palabras que nos perturban, que nos conmueven, las palabras fetiche, las palabras tabús, las palabras prohibidas, etc. Bueno, Luis García Montero es poeta, crítico literario y catedrático por la Universidad de Granada, y desde 2018 dirige el Instituto Cervantes, uno de los motores del panhispanismo y de la extensión de la palabra y el pensamiento y la cultura, por supuesto, en español, panhispánica, en sentido amplio, de España y de América Latina. Tiene el premio Adonais, el Loewe, el Premio Nacional de Poesía por Habitaciones Separadas, el Premio Nacional de la Crítica, en fin. Bienvenido, Luis, y gracias. Gracias. Y Raquel Lanceros es doctora en Didáctica de la Lengua y Literatura, profesora en la Universidad de Zaragoza, poeta, crítica, ha publicado libros como Croniria, Los ojos de la niebla, Las pequeñas espinas son pequeñas, me encanta ese título, Matria, El sol y las otras estrellas es su último libro en Visor. También ha llevado la tercera temporada del programa de televisión española Un país para leerlo, y obtuvo el premio de la crítica en 2019 con Matria, precisamente. También pensé, Matria, Tristia, cómo se traen palabras, ¿no?, de los clásicos, del latín también. Bueno, para empezar, si queréis, para un poco como detonante, pensaba preguntaros por vuestra primera relación con las palabras en la infancia, ¿no? Ese asombro de las primeras veces, ¿qué palabra o cuándo descubrís esa capacidad y ese poder, esa potencialidad del lenguaje para ir más allá, para, en fin? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo empiezo por una palabra que creo que es necesaria, que es la palabra gracias. Quiero dar las gracias y felicitar a los organizadores de este Festival de las Ideas, porque estoy, en primer lugar, agradecido personalmente por estar aquí con María José, con Raquel, pero además feliz de participar en lo que yo creo que es un acontecimiento. Otra palabra importante es la palabra plaza. Y bueno, plaza en el vocabulario de esta ciudad estaba convirtiéndose en una plaza de aparcamiento o en la plaza de toros, pero una plaza llena de gente como ámbito de reunión para conversar y hablar de filosofía, de poesía, de política, pues me parece que es muy importante y por eso quiero no solo dar las gracias, sino felicitar a los organizadores. La primera palabra, claro, como yo me dedico a la poesía, pues caigo en la tentación de buscar los orígenes en mi vocación, y quizás la primera palabra que se me viene a la memoria es la palabra lagarto. Pues yo soy el mayor de 6 hermanos, rompíamos la casa constantemente, éramos unos traviesos y mis padres reservaron una habitación que llamaban el salón de las visitas para que no estuviesen rotas las sillas ni la mesa cuando llegara mi abuela, y la tenían cerrada la habitación. Allí tenían una biblioteca, yo profané el salón de las visitas, encontré las obras completas de Federico García Lorca en la edición de Aguilar, y tuve la suerte de abrir por unos poemas que además, bueno, es un libro, ¿se acuerdan ustedes de las obras completas de Aguilar, forradas en piel, en papel Biblia? Era un libro sagrado, en un lugar sagrado, y tuve la suerte de abrir por un poema que fácilmente se prestaba a que un niño hablase con él. Y hablé por el poema de los lagartos. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantalitos blancos. Y la verdad es que me emocionó, porque de pronto dije, hoy no dicen los lagartos, sino el lagarto está llorando, la lagarta está llorando. O sea, que eran ganas de distinguir. Y después lloraban porque habían perdido su anillo de desposado. Resulta
que había convivencia entre los lagartos. Como nosotros éramos muy traviesos, pues la mayoría de las tardes las pasábamos en el derribo donde estaba la casa de mis padres, en un solar en las afueras de Granada, y allí era constante ver jugar a los lagartos y sobre todo a las lagartijas, y cuando querías cogerlas te quedabas con el rabo en la mano y se escapaban. Y de pronto ese poema a mí me invitó a pensar que esos animalitos que estaban corriendo por el desmonte pues tenían su vida, su familia, su historia, y de pronto me impresionó mucho lo del lagarto y la lagarta y la necesidad de distinguir no los lagartos haciendo un conjunto, sino viendo los matices que podía haber en una realidad que era ajena a la mía. Por eso se me ha ocurrido a la hora de pensar, escoger una palabra, pues pensar en García Lorca, porque también tiene que ver con cosas sobre las que supongo que hablamos. Yo descubrí la poesía en Granada a través de un poeta que había sido asesinado 22 años antes de que yo naciera en mi ciudad. Y a partir de ahí la unión de mi vocación poética con mi conciencia política pues ha sido inseparable, ¿no? Y bueno, sobre todo supongo que a la hora de reivindicar el papel de la poesía en los tiempos que vivimos, pues vamos a tener que plantearnos cuáles son las realidades de las ideas en la sociedad que componemos ahora, ¿no? Gracias, Luis. Raquel, ¿y en tu Pues caso? yo también, bueno, antes de nada quisiera también repetir la palabra gracias, y como esta ocasión nos trae para hablar de muchas cosas, pero también de riqueza léxica, de belleza, de verdad, pues en vez de repetirla voy a decir gratitud y agradecimiento, que estarán ustedes pensando son sinónimos, pero a lo mejor podemos reflexionar en eso que dicen los lingüistas de que los sinónimos absolutos no existen, porque enseguida vienen desplazados por el uso, por las connotaciones, por lo tanto cada palabra que existe por una razón. Y si no, eso que llaman los lingüistas economía del lenguaje ya se encarga de llevársela por la torrentera. Así que gratitud y agradecimiento por este festival del pensamiento, que es algo muy emocionante. Y esta conversión de las plazas, como muy bien acaba de puntualizar Luis, en un ágora, que es lo que significaba la palabra ágora en griego, en un ágora donde sentarse, donde dialogar, y donde las palabras sean de ida y vuelta y no solamente de manera jerárquica de un lugar a otro. Y en mi caso también, yo creo que todos los que cometemos estará seguramente de acuerdo Luis conmigo, esa osadía de algún modo de escribir poesía, lo hacemos sobre todo por un enamoramiento hacia el hecho lingüístico muy claro, al principio muy inocente, y que después los años van desbrozando y uno entiende esa realidad. Y por lo tanto yo quería también decir dos palabras, ahora ante esta pregunta me han venido a la cabeza dos palabras que recuerdo perfectamente la primera vez que las leí, y esas palabras han quedado adheridas para siempre a los poemas que las contenían. Y una de ellas es la palabra calandria, que está en el Romancero Viejo, es el romance del prisionero, que es toda una belleza, es un canto a tantas cosas, a la necesidad de libertad. Y si ustedes se acuerdan, ese prisionero se lamentaba de su mala suerte encerrado, y entonces la única esperanza que le quedaba, la única conexión con el exterior, era una vecica que le cantaba al albor. Y cuando él describía la primavera, que yo creo que quien escribió el poema la estaba utilizando de manera muy inteligente, muy metafórica, con todo lo que significa el renacer, la vitalidad, las ganas de vivir y de luchar a pesar de las penas grandes que pueden venir, como estar encerrado. Y él decía, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor. Y a mí la palabra calandria me obsesionaba hasta el punto después de llegar a hacer álbumes de cromos con pájaros que identificaban perfectamente lo que era una calandria, lo que era un ruiseñor y su respectivo canto. Y otra palabra que también curiosamente es una palabra del reino animal,
calandria, lagarto y la que voy a decir ahora, y esto sí que no está preparado, pero puede querer decir muchas cosas, ¿no? Ha habido antes una reflexión sobre el ecologismo y nosotros hemos heredado la mirada a la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es? ¿Lagarto, calandria ahí? Sochantre, y voy a decir por qué, pero quién sabe, yo creo en esas cosas, yo a veces tengo un verso que dice, creo en todas las cosas que no existen, ¿no? Y a lo mejor esa magia de la ecología, la palabra sochantre, que es una palabra maravillosa, un sinónimo de cerdo, de cochino, la utiliza Gustavo Adolfo Bécquer en una de sus rimas, que yo devoré en aquella colección, seguro que tú te acuerdas de Aguilar, de los crisolines, Claro. que tenían papel cebolla, casi se transparentaban y de pronto uno tenía las obras completas, rimas y leyendas, y era algo así. Yo tenía, no sé, unos 10, 11 años y leí aquella rima que decía, qué maravilla, y decía, y dormir, y comer, y roncar como un sochantre, y qué desgracia que esto solo no baste. Y de pronto esa palabra sochantre, ¿no? Podíamos, qué bien, qué disfrutar de la vida y de lo corpóreo y de lo más evidente, de lo más tangible. Y qué desgracia que esto solo no baste. Y con esa rima estaba construyendo Gustavo Adolfo Bécquer nada más y nada menos que toda una enciclopedia del hombre y de la mujer, del ser humano en búsqueda de sentido. Y a mí me impresionó todo eso, que esto solo no baste. ¿Y qué es lo que me diferencia a mí de un sochantre? Y todo eso es una búsqueda poética que tiene mucho que ver con las palabras también, con la capacidad De ahí lingüística. salió Rubén Darío. Cuando Rubén Darío escribe, dichoso el hombre que es apenas sí, sí. sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente, que no hay mayor dolor que el dolor de estar vivo, ni mayor servidumbre que la vida consciente, estaba diciendo la Bécquer, qué razón tienes, no basta con ser un sochantre. Exacto, lo fatal, ¿no? Que a mí me impresiona tanto ese poema. Y ¿cómo es? Y la muerte que espera con sus fúnebres ramos, y la vida que tienta con sus verdes racimos. Bueno, Pues voy a sacar otro animal a colación ahora. Que es uno de las palabras favoritas de la poeta Ida Vitale, se me va a notar lo de uruguayista por aquí, que es la palabra sinsonte, ese ruiseñor, bueno, esa especie de ruiseñor que hay en América y que aquí no tenemos, ¿no? En Europa el correspondiente sería el ruiseñor. Y me hace pensar esto también en la cuestión de la transparencia y de la dificultad de la poesía, ¿no? Porque en principio el lenguaje poético vela, pero vela para desvelar, es decir, pretende entorpecer la comprensión, ¿no? Cortarla, complicarla, nublarla, embrollarla, para en realidad luego desvelar. Me gusta mucho un ensayo de Len Sixou, que escribió con Jacques Derrida, en forma de pensador. Es un ensayo donde se habla de esto, ¿no? Del velo, y cómo ese velo a veces lo que hace es eso, sugerir, evocar, para no hacer explícita la realidad, pero ahí está sugerida y de una manera muchísimo más sugerente, evocadora. Pero volviendo a la potencialidad también política, ¿no? Que tiene la palabra, quería que volviéramos a eso, ¿no? Porque antes Luis lo ha dicho, ¿cómo hacemos, ¿no? para que el lenguaje y para que la poesía, que en principio es compleja y pretende, pues eso, hacer un juego, ¿no? No darlo todo masticado y hecho, ¿cómo hacemos para que llegue, ¿no? Y para que realmente la semántica se multiplique y consiga cambios, pues como por ejemplo se me ocurre en la cuestión del género, ¿no? El hecho de introducir esas palabras, ¿no? Que antes hemos dicho, también crean nuevas realidades, ¿no? Si decimos transgénero, tal vez eso habrá un debate sobre determinadas realidades, ¿no? Y abre la comprensión y la tolerancia. sí. Bueno, en este sentido, yo creo que el trabajo con la escritura, tanto al hacer un ensayo o al escribir un poema, es una reflexión sobre lo que cabe en las palabras. Y de alguna manera es una toma de conciencia de que las palabras significan muchas cosas y el sentido está siempre en juego según lo que quieras plantear, ¿no? Fíjate en el tema de qué palabras pueden
intervenir en la realidad, los conceptos que han ido saliendo, las palabras que han ido saliendo para interferir en la realidad, pero en palabras que parecen que vienen con nosotras, con nosotros desde siempre y que son de toda la vida, caben muchas, muchas cosas. El proyecto de la modernidad se funda en 3 palabras: libertad, igualdad y fraternidad. Y la palabra libertad es que caben muchas cosas. Es que hay por ahí gente que no hace nada más que repetir la palabra libertad, libertad, y no es exactamente una heredera de la Ilustración que considera el derecho a una conciencia libre para convivir con respeto en un marco común, sino que quiere darle a la palabra libertad el sentido de la ley del más fuerte. Es que se Yo pueden hago pervertir lo las que me da la gana, y si la gente se está muriendo en una epidemia y queremos hacer un confinamiento para limitar los contagios, pues eso es una represión inadmisible. Y si se quiere mantener la sanidad pública y la educación pública y hacen falta impuestos para que haya derechos cívicos, pues eso es un robo. Porque parece que la libertad es hacer los negocios que te den la gana sin tener que contribuir a la comunidad. Y la palabra igualdad. Porque la palabra igualdad hay quien la entiende como homologación. homogeneidad, sí. Homogeneidad. Y eso es un problema, porque la convivencia no significa homogeneizar, sino aprender a convivir en el respeto a la diversidad. Igualdad en Y además se genera otra cuestión que es también muy triste, que en los esfuerzos por homogeneizar, las minorías se encierran en sí mismas y se convierten en enemigas las unas de las otras, evitando la ilusión común, que es lo que articula una convivencia. O sea que en ese sentido, plantearse lo que cabe en las palabras tiene una dimensión política, ética, fundamental. Y para mí la poesía pues significa encender la luz, mirarme al espejo, mirarme a los ojos y decir, por ejemplo, ¿qué digo cuando digo soy yo? Porque no está muy claro qué digo cuando digo soy yo. O qué digo cuando digo te quiero. Porque no está muy claro qué digo cuando digo te quiero. Y todo eso cabe en las palabras. Todo eso cabe en las palabras. Desde luego, cuando yo digo soy hombre, digo algo muy distinto a lo que decía mi abuelo a principios del siglo XX, y cuando mi hija dice soy mujer, dice una cosa muy distinta a lo que decía mi madre a final del siglo XX. O sea que en las palabras caben muchas cosas, y preguntarnos lo que cabe en las palabras es fundamental. Los profesores de literatura, por ejemplo, pues al hablar de poesía nos preguntamos qué cabe en las palabras. Yo en la facultad, cuando explicaba a Garcilaso de la Vega, por ejemplo, un terceto muy conocido de Garcilaso de la Vega: yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero. Cuanto tengo confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Y era un poema de amor que le estaba dirigiendo a una amada. Y recogía todo un vocabulario y todas unas palabras llenas de valores medievales, feudales, de servidumbre. Yo no nací sino para quereros. Eso parecía, yo no nací, era por mandato divino y para cumplir la voluntad de Dios. Vasallaje también, ¿no? Por hábito del alma misma os quiero. La palabra alma, que significaba la verdad de la esencia divina, y aquí es los sentimientos subjetivos capaces de enamorarse. Y hábito, que no es una sotana, sino es una costumbre. Cuanto tengo, confieso, que no está confesándose con un sacerdote, está hablando en la intimidad de su propio interior con su amada. Y acaba encontrando una nueva razón de vida, que no es ganar el paraíso, sino reivindicar el deseo en el territorio terrenal. Por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Pues en palabras como alma, hábito, confesión,
todo lo que cabe, ¿no? Y por eso preguntarse con sinceridad lo que cabe en las palabras es muy importante. Y ahora no me alargo más, pero después quiero volver a unas reflexiones que le oí en 1981 a Julio Cortázar, que me hicieron pensar en lo que cabe en las palabras. También es muy importante, y ahora, Raquel, el lugar de enunciación, en lo que has dicho, Luis, desde dónde se dicen, todo lo que cabe y cómo se pueden pervertir y deturpar, ¿no? La semántica de las palabras y ampliar de una manera pues falaz, pero también quién habla y desde dónde se habla, ¿no? Es muy importante. Raquel. Claro, es evidente que las palabras en su componente pragmático no son inocentes en absoluto. Y la misma palabra que puede ser utilizada para designar o para conmover también puede ser utilizada para herir. Y evidentemente hay una intencionalidad en el uso de la palabra. Pero a mí con esto de las palabras es claro, es un debate de tal calado y de tal profundidad que me gustaría, si me permitís, abstraernos un poco de lo que normalmente o terminológicamente queremos decir con palabra, irnos un poco atrás, porque a veces me da la sensación de que no somos suficientemente conscientes del valor que tiene haber heredado palabras. Que son muy antiguas, que tienen alma propia, que tienen toda una historia dentro de ellas, que eso hace que vayan cambiando su sentido, que se vayan viendo despojadas o vayan, como tú has dicho, viviendo nuevas vidas. Pero lo cierto es que nadie sabe de forma aún certera o veraz cómo nace el lenguaje humano. Estamos hablando de uno de los grandes misterios. Estamos hablando de que sabemos que todos los pueblos de nuestra especie tienen sonido articulado desde que hay escritura, pero no sabemos eso cómo funciona. Yo todavía me pasmo ante algo como el aparato fonador, del que dicen los científicos que las cuerdas vocales es en realidad un esfínter preparado para cerrar y abrir y que la deglución y la respiración no interfieran. Pero cómo de pronto, manejando la respiración, podemos generar sonidos articulados que, unidos entre sí en una combinatoria infinita, se adhieren a una significación simbólica prácticamente infinita. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque postrándonos hacia el fenómeno del lenguaje en su grandeza, también podemos entender cómo las palabras no son nuestra posesión, sino nuestra herencia. Es lo mismo que decimos de los árboles. ¿Podemos derribar un árbol? Sí, podemos, se ha hecho muchas veces. Pero ¿hasta qué punto de vista es desde la ética del presente y del futuro esa vida nos pertenece? Con las palabras pasa lo mismo. Podemos convertirlas en cuchillos, podemos lacerarlas, podemos reducirlas, podemos alienarlas, pero no dejan de ser una herencia que nosotros hemos recibido y que pasaremos a nuestros descendientes. Y es una herencia en ese sentido sagrada, y digo la palabra desde el punto de vista más laico posible, que yo sé que hay palabras que terminológicamente son complejas, y lo cual no quiere decir que no se utilicen, porque a veces tienen una fuerza que no tiene otra palabra. Entonces, digamos que el fenómeno comunicativo es muy complejo, y además luego está el hecho que señaló Saussure, esto es una evidencia en los lingüistas, de que tienen una doble composición. Por un lado está su significante y por otro lado está su significado. Y el significante puede decirse en muchas lenguas, el significado también va variando culturalmente, antropológicamente, socialmente, políticamente. Y entonces en ese deslizarse es como si las palabras tuvieran también cuerpo y alma, ¿no? Porque una cosa es lo que denotan, una cosa es lo que insinúan, otra cosa es el cuerpo fonético e incluso gráfico de las palabras, y esto las hace muy interesantes. En el caso de la poesía, claro, es evidente que la poesía no es un lenguaje meramente comunicativo, meramente denotativo. Es evidente que la poesía no está escrita o no está referida o no está contada para ser interpretada solo intelectivamente. Tiene una gran carga que tiene que ver con el inconsciente, que tiene que ver con la intuición, que tiene que ver con la connotación, que tiene que ver con la música, con el ritmo, y efectivamente, velando las cosas a veces pueden verse más claras que nunca, pero sin embargo ha habido muchos grandes poetas que han abogado por eso tan complejo
que es la difícil sencillez. Es muy compleja de conseguir. Pero yo creo que la sencillez, esto lo decía hace poco cuando murió Paul Auster, escuchaba yo un vídeo en el que él decía que no había nada más difícil que la claridad. Y lo decía Primo Levi también, desconfiad del que utilice 40 palabras para transmitir lo que puede ser expresado con 14. Ahora, ¿quién lo puede expresar con 14? Sin engaño, sin trampantojo. Ahí está la gran poesía, ¿no? Pero fijaos que Shakespeare decía, y yo estoy deseando oír las palabras de Cortázar, así que digo lo último. Y esto con respecto al significado y al significante, decía, una rosa olería igual de bien si tuviera otro nombre. Es decir, el lenguaje como representación de la realidad. Tenemos dos vidas, la tangible, la sensible y la lingüística. Seguramente nosotros vivimos en las palabras. Nuestra manera de vivir humana, tal y como la tenemos organizada, es una representación de la realidad mediante el uso del lenguaje. Ojo con esto. Sí. ¿Cómo es? En la noche oscura del carbón está el diamante, dice este poeta Julio Herrera y Reisig, ¿no? El diamante, para ser diáfano, requiere mucho trabajo en la mina, ¿no? Previamente, esa difícil sencillez, ¿no? Era el estudio famoso de Dámaso Alonso sobre Bécquer, se titulaba así, La difícil sencillez. Y es verdad, si ustedes hablan y se graban en el móvil, iba a decir el magnetofón, pero para que vean de qué manera las palabras, aparte de significante y significado, tienen contexto y pertenecen al tiempo y al proceso de comunicación. Si se graban en el móvil una conversación y la transcriben literalmente, verán lo rara que suena en la transcripción literal, porque es la elaboración la que produce efectos y a veces se busca un efecto de rareza. Leyendo un verso de Rubén Darío en el responso a Paul Verlaine, que púberes canéforas te ofrenden el acanto, García Lorca decía, qué maravilla, solo se entiende el qué. Bueno, pues, a veces se busca el efecto de la rareza y otras lo que se busca es la sencillez, ¿no? El parecer que es una conversación de persona a persona, finalmente, al final de una noche donde ha pasado algo, ¿no? Bueno, con lo que decía Raquel, la importancia de las palabras, y es importante porque nacemos en una lengua materna y nos hacemos en una lengua que no hemos inventado nosotros, sino que heredamos. Pero a los historiadores de la lengua les gusta recordar algo que yo creo que es verdad. El ser humano ha sobrevivido y se mantiene porque tuvo la suerte de elaborar el lenguaje y de inventar el lenguaje, porque otras especies mucho más fuertes a lo largo de los siglos han desaparecido, pero de pronto el ser humano pues empezó a comunicarse y a decir que viene el lobo, y si venía el enemigo pues podías esconderte, ¿no? Es cierto. Eso tuvo también su lado ético, porque los animales se comunican para avisar que viene el lobo o no viene el lobo, pero a mí me gusta mucho una reflexión de Bertrand Russell para distinguir la dimensión humana de la lengua, de las palabras y la comunicación animal. Claro que los animales se comunican, pero decía Bertrand Russell, lo que yo no he visto nunca es a un perro decirle a una perra, mi padre era pobre pero honrado. Porque claro, la dimensión del lenguaje humano entra toda una dimensión de convivencia, de comunidad, que tiene vínculos éticos y son a veces cuchillos afilados, como comentaba Raquel. Claro, quien descubre que si grita que viene el lobo, todo el mundo sale a esconderse, pues a lo mejor ha cazado un ciervo. Hay mucha gente que quiere comer el ciervo y dice que viene el lobo, todo el mundo sale a correr, se queda solo con el ciervo y se lo come él solo, ¿no? O sea que también quien inventa el lenguaje inventa la mentira. Y por eso es tan importante preguntarnos qué cabe en las palabras. Yo recuerdo en el año 81, aquí hubo una convocatoria, yo estaba ese año entrando ya como profesor en la universidad, hubo una convocatoria
de la Asociación de Derechos Humanos de Argentina, en la que participaba Julio Cortázar. Hizo una entrevista que después publicó Mario Múnich en un libro de conferencias de Cortázar, y la reflexión que hacía Cortázar es que cuando él había estudiado los totalitarismos, el nazismo, el fascismo, había comprendido de qué manera se había estudiado utilizar las palabras para conmover instintos, conmover identidades y generar el relato de un discurso que justificara un campo de concentración. Y cuando yo releo esa conferencia, la releo interesado en mi presente, porque decía Julio Cortázar, bueno, y eso que el nazismo, cuando utilizó estas palabras, estos conceptos, esta manera de crear liderazgo, pues no contaba con la televisión, porque entonces no había televisión. Ahora Videla en Argentina tiene televisión, se mete en las cuartos de estar de la gente y le es mucho más fácil generar proyectos de manipulación a través de esas palabras. Eso leído ahora, pues te invita a decir, ay, don Julio, si usted supiese qué son las redes sociales, Sí. lo de la televisión le parecería una broma, ¿no? Y entonces, cuando pensamos en la comunicación, en la información, en la desinformación, en los bulos, en la utilización de palabras que nos parecen cotidianas, o cuando pensamos en cómo podemos extender palabras que como conceptos nos son interesantes para poder defender nuestros discursos nuevos de emancipación, de igualdad, pues tenemos que comprender que hay unos mecanismos de uso de las palabras muy importantes y hay que estar muy atentos. Tú decías, el lugar desde donde se habla, es que no es lo mismo estar reunidos en una plaza para decir, vamos a discutir de nuestro presente, a ver de qué manera nos ayuda la discusión a imaginarnos el futuro que queremos. No es lo mismo eso que el que se instala directamente en el futuro para desde allí decirle a la gente lo que tiene que hacer y pontificar y generar los dogmas de una identidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante, y eso la poesía, bueno, me callo, pero fue una reflexión de Baudelaire también, y de Sartre en su libro sobre Baudelaire, que decía, lo importante de la poesía contemporánea que inventó Baudelaire es que él tomó conciencia que no se trataba solo de hablar, sino de tomar conciencia desde dónde se estaba hablando, qué lugar se ocupaba al hablar. Y eso generó un sentido de lo contemporáneo que invitó a poner en duda los dogmas y a empezar a tener en cuenta la ironía, la duda, la disidencia, que en la poesía fue muy importante. Absolutamente, en la poesía contemporánea es fundamental. Y es más, según estabas hablando, perdón que continúe, porque con lo que está diciendo Luis está evocando muchas cosas en mí. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, que fue, digamos, una experiencia, claro, no habíamos vivido la segunda, entonces a la humanidad le pareció una experiencia en aquel momento atroz. Y, por ejemplo, en 1922, desde el punto de vista literario, se responde con obras consideradas clásicas hoy en día. En el mundo anglosajón, el Ulises de Joyce o La Tierra Baldía de T.S. Eliot. En el mundo hispano, César Vallejo con Trilce, ¿no? Con Trilce. Y de pronto ellos estaban tan indignados contra un lenguaje que no había sido capaz de parar la atrocidad y la muerte, que querían, entre otras muchas cosas, impugnarlo, ¿no? Y generaron esas 3 obras de arte bellísimas que también son un canto digamos, a tomar conciencia también de la responsabilidad cívica que duerme en el lenguaje. Fíjense que dentro de la poesía que estamos hablando ahora, este vínculo entre la ética y el lenguaje dentro del arte, y desde luego dentro del arte lingüístico, en la disciplina poética particularmente, se viene hablando ya muchos siglos. A mí hay, por ejemplo, un poema que me fascina en este sentido, John Keats, que muere con 25 años, poeta romántico inglés por excelencia, en la Oda a una urna griega, cuando acaba con esos dos versos:
la verdad es belleza y la belleza es verdad. Esto es todo lo que tienes que saber sobre la tierra. Y esto también es una asociación que había hecho Goethe, por hablar de los románticos primigenios que casi se inventan, de alguna forma los han denominado a los inventores del yo, ¿no? del yo actual, del individuo tal y como nos concebimos hoy en día desde el punto de vista de la identidad. Pero claro, evidentemente si hay una realidad que sugiere que la identidad nunca es solo individual, sino también colectiva, son las palabras. Las palabras siempre son compartidas. De hecho, hay una reflexión muy hermosa sobre el lenguaje de Robinson Crusoe, que a mí me fascina, ¿no? ¿Necesitaría Robinson Crusoe utilizar lenguaje para pensarse? O es más, ¿cuáles son los límites del pensamiento y del lenguaje? Que llevan tantos lingüistas hablando sobre esto, ¿no? Decía Wittgenstein, los límites de mi mundo son los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Y hay quien cree como Piaget que de pronto el lenguaje, bueno, es el fruto de un desarrollo cognitivo. Otros como Vygotsky, sin embargo, dicen, no, es puramente cultural, es la tribu la que impregna. Otros como Chomsky creen en el ignatismo. Nadie sabe exactamente, pero la relación entre pensamiento y lenguaje es estrecha, es absolutamente indeleble, es clara y es obvia, pero digamos, alrededor de eso tenemos mucho que pensar, ¿no? ¿Cuál es esa relación? ¿Qué es lo que podemos aportar desde la poesía a arrojar un poco de luz? Sí. Bueno, quería retomar dos ideas que han esbozado tanto Luis como Raquel. Bueno, Luis hablaba de la libertad, ¿no? Y hablábamos también de los grandes exterminios, genocidios, de las atrocidades y horrores bélicos. Y yo hace poquito he estado traduciendo a una italiana, Giuliana Tedeschi, que escribió un testimonio de campo de exterminio nazi, y hablaba, claro, de cómo se utilizaba la palabra libertad o trabajo, ¿no? El trabajo Sara Libres, por ejemplo, ¿no? O baños o laboratorio, ¿no? En ese contexto. Pero quería también retomar una idea de Raquel sobre la herencia enriquecida que es el lenguaje, con palabras raras, con palabras arcaicas, también palabras que pueden ser arcaísmos en España y no serlo en América Latina y al revés, cosa que sucede con mucha frecuencia, neologismos, porque estamos en contacto también, como Luis ha sugerido, con otras realidades, con la cibernética, la ciencia, la medicina, la inteligencia artificial, la filosofía, pero también la música, ¿no? El reggaetón, la música urbana, está introduciendo, el otro día escuché varias canciones con mis hijos y no acabé de saber el matiz que tenía la palabra coronar, a lo mejor alguien me ayuda. Coronar, yo digo, ¿qué es coronar en todas estas canciones? Significa triunfar, hacer un negocio, por ahí he leído una acepción es que te salga bien un negocio, generalmente vinculado con delincuencia, narco, etcétera, o coronar en el sentido de triunfar emocionalmente. Bueno, hay muchísimas palabras nuevas y también hay muchas que recuperar, ¿no? Las palabras terruñeras que decía Antonio Machado, ahora que estamos con esa vuelta al campo, a lo rural, ¿no? Y bueno, quería preguntaros alguna palabra fetiche para vosotros, a lo mejor que os dais cuenta después de leeros y releeros a vosotros, ¿no? Supongo que cuando volvéis a leerlo y de repente os dais cuenta, esta palabra la utilizo mucho. ¿Por qué es? Porque tiene un componente afectivo para mí, porque es un asidero, porque cuando no tengo idea recurro a esto. ¿Os ha pasado? ¿Tenéis alguna palabra al margen de esas primeras del deslumbramiento inicial? Y bueno, y si queréis reflexionar también sobre ese contacto con otras disciplinas, los neologismos, y bueno, la lengua española siempre ha estado llena, ¿verdad?, de arabismos, de helenismos, de palabras del hebreo, en fin. Sí. Bueno, el lenguaje es una cosa muy, muy viva que pertenece a un tiempo que crea vínculos de comunidad y las palabras según el contexto pues adquieren un significado, otro significado. Una lengua como la nuestra, con 500 millones de hablantes, pues solo puede considerarse como unidad si se aprende a respetar la diversidad. Eso los andaluces lo tenemos muy claro porque cuando nos decían en el franquismo que los andaluces hablamos mal y se caricaturizaba la pobreza con el acento andaluz frente a los acentos del norte o de Castilla, pues tuvimos que aprender a decir no, en Andalucía no es que se hable mal, es que se hable el español como se habla en Andalucía.
Y en México se habla como se habla en México, en Argentina como se habla en Argentina, o sea que la diversidad existe. Preguntarse lo que cabe en las palabras es preguntar todas estas cosas que estás planteando y que tienen que ver con una doble interpelación personal y social. Yo, en lo que decía Raquel, pues me parece que, por ejemplo, estamos hablando de palabras, para mí el signo lingüístico, el pacto arbitrario entre el significante y el significado es la mejor metáfora, dejando a un lado la lectura, del contrato social. Se ponen de acuerdo dos realidades para crear un sentido común. Porque esto no tendría por qué llamarse mesa, y si se llama mesa es porque no hemos puesto de acuerdo que se llame mesa, ¿no? Y, bueno, y con la lectura exactamente lo mismo, lo decíamos antes. Si Raquel escribe un poema de amor y yo lo leo y digo, uy, qué enamorada está Raquel, bueno, no pasa de ser un cotilleo y mi interés por una amiga, pero de lo que se trata en poesía es que al leer el poema yo no piense en el amor de Raquel, sino en mi propia experiencia del amor, en cuándo me he enamorado, cuándo me han salido bien las cosas o cuándo me han salido mal. Y entonces la lectura es también el pacto de dos individualidades, el autor y el lector, para construir un nosotros en un espacio público, que es esa obra que elaboramos, ¿no? O sea que ahí, te lo digo porque, por ejemplo, a la hora de escoger yo una palabra, pues quizá escogería, al pensar en mi poesía, la palabra espejo, porque de una parte el espejo es algo que refleja la realidad, pero por otra parte es el espejo que hay en mi cuarto de baño, y cuando yo me miro a los ojos, más que un reflejo superficial, pues digo, bueno, ¿y qué digo cuando digo soy yo? ¿O qué es lo que hay por debajo de la superficie de ese reflejo, ¿no? Indagar en las palabras significa eso, preguntar qué decimos cuando decimos soy yo, qué decimos cuando decimos te quiero, y vuelvo a otra de las obsesiones que yo creo que tienen que ver con la importancia de la poesía en el mundo en el que vivimos, el preguntarnos por nosotras, por nosotros. Tú citabas a Antonio Machado. La verdad es que las reflexiones de Antonio Machado en el Juan de Mairena a sus alumnos son maravillosas. Las escribió el primer tomo durante la República, antes de la guerra, pero era una reflexión de un maestro que le decía, por ejemplo, a sus alumnos: tengan ustedes cuidado, que la verdadera libertad no es poder decir lo que pensamos, es poder pensar lo que decimos. Quien ha vivido en una dictadura sabe lo importante que es poder decir lo que se piensa, pero quien vive en la sociedad de hoy sabe que decir lo que se piensa no es suficiente, porque hay también que tomarse tiempo para pensar lo que decimos, porque hay una cantidad de dinámicas, de repetición, de bulos, de consignas, de mentiras, de frases hechas, que imponen un ruido que enmascara la realidad, y de gente que defiende apasionadamente una cosa que no nace de su propia conciencia y de su propio pensamiento, sino de lo que ha escuchado y repite sin tiempo para pensar lo que dice. Pues yo creo que el mirarse en el espejo y el decir qué digo cuando digo soy yo, o decir qué digo cuando digo te quiero, es otra cosa que Machado le decía a los alumnos: mire usted, que la historia no solo pasa por las guerras, por las constituciones, por las grandes fechas históricas, pasa también por los sentimientos. Hay gente que está dispuesta a dar su vida por una bandera, y otra gente, como esa bandera ni es de su contexto, ni de su tiempo, ni la interpela, pues ve la bandera y le trae sin cuidado. Y eso pasa en la manera con que tenemos de enamorarnos, de pensar en ser hombres, de pensar en ser mujeres. Y a mí me parece que reivindicar la palabra poética,
es reivindicar todos estos valores. Vamos a tener en cuenta que la historia pasa también por nuestra intimidad, no solo por los acontecimientos exteriores, y vamos a tomar en cuenta que es muy conveniente, si queremos ser dueños de nuestra conciencia, tener tiempo para pensar lo que decimos antes de decir lo que pensamos, ¿no? Me ha gustado mucho, Luis, porque compartimos amor por América Latina, que hagas la alusión a un idioma de más de 500 millones de habitantes, ¿no? De habitantes como lengua materna y muchos más como lengua aprendida. Federico García Lorca, ya que te tengo aquí, que tengo al poeta granadino, decía aquello, es un verso que a mí me entusiasma, decía que el español que no ha estado en América no sabe qué es España. Y es muy cierto, América, toda la América hispana es una realidad de una riqueza ya no solo lingüística, también histórica, cultural, etcétera, que supone un espejo diferente, perdona que use tu palabra, a la hora de interpretarnos nosotros también de manera identitaria, ¿no? ante el mundo, ante la historia, que parece palabras muy grandilocuentes, pero... Y es curioso porque él, cuando hablabas de un pacto social, ¿no? Sobre el significado de las palabras, un pacto que está en permanente cambio, ¿no? Y en permanente reactualización, porque luego además las generaciones se oponen a las anteriores, ¿no? Y generan realidades nuevas y las ensanchan y amplifican la realidad. Fíjate que la palabra, etimológicamente, y que viene de parábola, que por un lado parábola también existe, ¿no? Como hay tantos dobletes que hay, precisamente porque se rescata las palabras, una palabra latina y griega, pero es una enseñanza, que también esto es muy curioso, ¿no? Que en la propia palabra esté contenida ese vínculo con el enseñar y con el aprender. Pero si nos vamos a verbum, ¿no? Que también significaba palabra en latín, verbum está familiarmente, léxicamente emparentado con el protogermánico, ¿no? Con Bartum, que está el Wort, el Word, pero viene del sánscrito vratas, que significa orden, razón o ley. Así que fíjate por dónde, cuando estamos diciendo incluso la palabra o la palabra verbo, estamos hablando de que gracias a las palabras somos capaces de ordenar la realidad una vez de nuevo. Y en ese sentido, claro, hay muchas formas de ordenarla y hay muchas posibles maneras de, como por ejemplo, eso pasa mucho con las culturas, ¿no? Las diferentes culturas siempre nos parecen como una ventana en el mismo edificio quizá, pero que nos da una perspectiva distinta hacia otros lugares de la realidad. Y ya por no hablar de logos, que ya imagínate lo que significa logos. Y mi palabra, ya resumiendo que... Me hiciste pensar en poema de Miocid, de las súas bocas todos decían una razón, ¿no? Una razón, exacto. Ley, Esta es mi razón. razón, ¿no? Esta es mi palabra. Yo escribí hace unos años un poema que se titulaba Contigo, y he contado alguna vez la historia. Había una especie de llamamiento por internet a todos los hablantes de lengua hispana como lengua materna a que escribieran su palabra favorita y controlaban el IP. Bueno, no sé si se podría entrar más de una vez, pero el caso es que a mí eso me hizo mucho reflexionar, porque la palabra favorita de tu lengua materna es algo imposible, es como elegir entre tus dedos, pero sí que puede hacernos pensar sobre lo que significan las palabras y por qué elegir una. Total, que yo después de mucho reflexionar y por las razones, parafraseándote a ti, María José, que ahora expondré, escogí la palabra contigo. Después diré cuál ganó, que es una sorpresa para nosotros, pero no para ese Lorca que decía que sin América no entenderíamos España. La palabra contigo es, o a mí me lo parece, casi un monumento al desarrollo fonético y cómo las palabras se van volviendo monedas, que se van los cantos, ahora ya no, porque la retira, ¿no? El Banco Central y tenemos siempre monedas nuevas. Pero antes había monedas con los cantos gastados, ¿no? Del uso, simplemente del uso. Y eso pasa con las palabras. Cuando los romanos, yo me imagino, pues esa soldadesca que dicen que vino a Hispania, ¿no? Que los acusaban de hablar latín vulgar y se trajeron las palabras, y esas palabras que eran como monedas que rodaban como la falsa moneda también
de Morena Clara rodaban de mano en mano, pues trajeron el tecum, que ya tenía yuxtapuesta la preposición. Pero ¿qué pasa? Que la inteligencia popular de la que tanto hablaban en el 98 y en el 27, que los alemanes la denominan Volksgeist, ¿no? Porque nadie manda, por más prescriptivista que uno quiera ser, el lenguaje es algo común y no se le direcciona a voluntad de unos pocos, pues se fue desarrollando hacia el tigo. El tecum se quedó como tigo por razones fonéticas y fonológicas y de evolución lingüística, y de pronto la inteligencia popular se olvidó de que estaba el com y se lo antepuso de nuevo, de manera que está ese tú encerrado entre dos congs como una especie de abrazo, y yo creo que es un monumento al tú, que como muy bien ha dicho Luis, en realidad es la persona de la poesía, que siempre utiliza el yo lírico de manera general, aunque hay mucha poesía en tercera persona. Hay poesía en segunda persona, pero poca. Antonio Machado sí que escribía, y en la del plural, vosotros, abedules, decía. Pero el caso es que es un monumento también arqueológico a la evolución lingüística y a la otredad, a la existencia del otro. Entonces yo me quedo con la palabra contigo. Gracias, Raquel. Pues lagarto, contigo, espejo, nos hubieran quedado muchísimas cosas que desarrollar, el lenguaje inclusivo, las palabras prohibidas, las raras y extravagantes, aunque algunas han salido, la corrección política, pero lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Raquel. Gracias, muchas gracias. Gracias.